¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para este video he preparado una lista y algunos detalles sobre los prospectos más interesantes que vamos a poder ver en este 2026 que prácticamente ya está aquí. Me parece un gran tema a tratar ahora que ya no hay más acción hasta fines de enero. Y creo que el único requisito que podemos dar para esta lista es que no sean rankeados. Ojo, o sea, con esto ya no vamos a tener a un Walter Walker o a un Peyton Talbot, un Chino Vallejos, un Fares Siam o un Loco Torres, que son tipos que tienen mucha proyección, pero que ya no son prospectos como tal. O sea, que ya patearon las puertas del ranking, ¿vale? Independientemente de los jóvenes que son. Y otro requisito que podemos dar es que justamente sean relativamente jóvenes, con un máximo de alrededor de 30 años, ¿vale? Así que quiero comenzar hablándoles sobre el peso mosca, y el primer peleador que salta a la mente es André Lima, que tiene 26 años, que de hecho todavía está invicto con 11 peleas profesionales y que de seguro lo vamos a recordar mejor por ser quien recibió la mordida de Igor Severino el año pasado en el brazo. Ahora mismo Lima ya tiene 4 victorias en UFC y se ha desarrollado como un peleador táctico, ¿vale? Que de pie es un kickboxer muy técnico, que mantiene mucho la distancia, que no tira mucho volumen, pero que sí puntúa muy bien. Y que también mezcla bastante, creo yo, con un grappling de bastante control, ¿vale? Así que esperaría pues aún más desarrollo con André Lima, pero un buen año y aún mejores peleas para el brasileño en este 2026. Como segundo prospecto en las 125 libras, debemos hablar de Loner Kavanagh, inglés de 26 años, que en agosto recibió un knockout muy feo por parte de Charles Johnson, pero creo que en adelante puede seguir mejorando y puede seguir madurando. Recordemos que Charles Johnson, de hecho, fue quien noqueó a Joshua Van en su momento. Así que fácil, como parte de su desarrollo de personaje, Kavanagh necesita un remesón para dar el salto de calidad. Porque por lo demás, es un striker muy inteligente, es bastante técnico para su edad, tampoco le va mal en el grappling. Entonces diría que haciendo la tarea necesaria puede tener un buen 2026 de desarrollo, Loner Kavanagh. Y podemos cerrar la 125 hablando de Rafael Esteban, que es un peleador invicto de 29 años, que ya ha peleado 3 veces en UFC, ¿vale? Es un tipo bastante grande, muy alto, muy largo también para ser un peso mosca. Y con Esteban pasa que ya ha fallado el peso, lamentablemente, en 2 de sus 3 últimas peleas en UFC, lo cual no le ayuda a crecer para nada de cara a acercarse a los rankings. Porque por lo demás es un grappler muy potente, tiene buen ground and pound, que también busca sumisiones, que de pie es bastante rústico y por eso de hecho prioriza ir al suelo. Así que creo yo, en caso que pueda gestionar bien sus cortes de peso, podemos ver un buen año de avances para Esteban en el 2026. Y sigo con otra división, la de los pesos gallo, las 135 libras, y me hubiese gustado aquí hablarles de David Martínez y de Peyton Talbot, pero es que ya, como decía en el principio del video, ambos acaban de patear la puerta de los rankings, Martínez venciendo a Rob Font y Talbot haciendo lo propio también con Henry Cejudo, así que pues técnicamente ya no son prospectos, estrictamente hablando y a pesar de los jóvenes que son, pero por supuesto hay otros que todavía son prospectos de quienes esperamos pruebas importantes. Y comienzo con Alexandre Topuria, que cumple 30 años en enero, que ya ha tenido 2 peleas en UFC, ambas victorias, la primera contra Colby Thickness y la segunda contra Beksat Almakhan, ambas ganadas por decisión. Así que hemos visto 30 minutos de acción para Alec Topuria. Ha desplegado bastante de su striking, de su grappling, en ambos aspectos bastante similar a su hermano Ilia, con un boxeo pesado, de hombros altos, con mucho movimiento de cintura, bastante apoyo en la pierna delantera también, aunque sí con algunas diferencias respecto a Ilia, como por ejemplo ser más de atacar con combinaciones mucho más cortas, con un máximo de unos 3 golpes por combo, principalmente marcando con el jab en todo caso. Y en cuanto a su grappling, hemos visto una gran capacidad para derribar, mucha explosividad también en su lucha, así que pues hasta el momento hemos visto a un buen peleador técnico que tiene bastante potencial para finalizar peleas, pero que tal vez naturalmente prioriza la estrategia sobre el instinto, ¿vale? Seguramente por también ser un coach que es peleador a la par, ¿vale? Así que creo que en este 2026 Alexandre Topuria puede llegar
a enfrentarse a alguien de los rankings, quizás un Rob Font o un Kyler Phillips, etcétera, a quienes creo yo ya está preparado para vencerlos de una vez y comenzar a sonar como una amenaza mucho más concreta de lo que es hoy. Así que ojo con Alec Topuria, de los prospectos más anticipados para crecer en este 2026, y creo que no solamente por su apellido, y también de los que tienen más proyección en todo este video, creo yo. Ok, chicos, y paso con el siguiente prospecto, y este señor fue una grata sorpresa que tuvimos hacia el mes de noviembre. Ethan Ewing, que tiene un récord de 9-2, pero que de hecho las 2 derrotas que ha tenido fueron al inicio de su carrera, que debutó en UFC con menos de una semana de anticipación, venciendo a Malcolm Wellmaker, que estaba como uno de los prospectos más interesantes en los pesos gallo. Y de Ewing hemos visto tremendo cardio como para sostener un gran volumen de golpes, ¿ok? Mucha variedad también en ese striking, desde combinaciones con boxeo, con patadas medias, con patadas altas muy potentes que pega al final, que de milagro no noquearon a Wellmaker en su momento. Y hablando de noquear, también ha demostrado que tiene buena asimilación de golpes, porque Wellmaker pega muy fuerte. Y en general creo que es un striker muy duro que puede abrirse camino, y obviamente vamos a tener la duda de si puede rendir ante un grappler pesado, que últimamente pues es un aspecto determinante, ¿verdad? Recordando un poco la derrota de Peyton Talbot, por ejemplo. Pero que por último, pues con 27 años creo yo puede pulir mucho más esa lucha defensiva, ese jiu-jitsu defensivo si es que le falta, a la par que va subiendo de nivel de rivales este año. Así que a prestar atención a Ethan Ewing en este 2026. Y también creo que puedo hacer una mención rápida a Farid Basharat, que es un peleador de Afganistán que está invicto con un 14-0, que tiene 6 victorias en UFC, ¿okay? Que tiene más recorrido que los anteriores inclusive, que es un striker muy básico, de menos poder al de Topuria y de Ewing incluso, pero sí es bastante ordenado. ¿Okay? Basharat es más bien un grappler basado en el control. ¿Okay? Ya saben, creo, por dónde voy. En desgaste también está bastante enfocado, porque tiene buen cardio. No es un guerrero espectacular, ¿ok? Pero pienso que puede ir a paso firme en este 2026, si es que le dan oportunidades, por supuesto. Sobre todo ahora con estas nuevas políticas de mayor impulso a cierto tipo de guerreros que ahora tiene UFC junto a Paramount. Y por cierto, otro que viene a la mente y está en el limbo, en el dilema shakespeariano de ser o no ser, ¿verdad? Es Raúl Rosas, que ya es prospecto desde hace 3 años, de hecho, cuando ganó el contrato de UFC con 18 años, o sea, un adolescente casi en edad escolar, y que hasta ahora tiene ya 4 victorias consecutivas en UFC, y que todavía tiene 21 años, y hasta es el más joven de todos los que vamos a mencionar en este video. Así que, pues, en ese sentido, me es imposible no considerarlo todavía como un prospecto de los pesos gallo. Raúl Rosas comenzó como un grappler muy puro, muy peligroso para las sumisiones, ¿ok? Pero se notó que estaba demasiado verde en cuanto a fuerza física, en cuanto a striking, por supuesto. Pero con el pasar del tiempo ya se va convirtiendo en un guerrero más pulido, ya va solucionando esas brechas en su estilo y también ya va metiendo más músculo a ese cuerpo, ¿ok? Que de hecho, aún a los 19, a los 18, a los 20 años, inclusive a los 21 que tiene ahora mismo, todavía no se desarrolla en cuanto a densidad ósea o densidad muscular. Así que por supuesto que veo a Chiwiwis como un guerrero que dará el paso importante en este 2026 para ganar una pelea rankeada de una vez, ¿ok? Y con Raúl cierro las 135 libras para entrar en las 145, donde también hay otros tipos que creo yo van a sonar fuerte y que van a crecer en este 2026. Y comienzo con el cubano Yadier del Valle, 29 años, invicto con un 10-0, que ya tiene 2 victorias por sumisión en UFC. Y lo más interesante de este tipo, obviamente, es su grappling. O sea, tremenda explosividad para los derribos, mucha agilidad también para las transiciones. Y todo eso lo acompaña con una gran técnica de jiu-jitsu, muy ofensivo, siempre en busca de las sumisiones. Y creo que puede, si es que puede dar el peso, creo que puede crecer bastante en esta división, porque el tipo es muy musculado para hacer un 145 libras, pero de todas formas, pues mientras está joven, creo que puede seguir cortando ese peso. Y lo que falta con Del Valle es ver cómo logra lidiar contra un guerrero al estilo, por ejemplo, del mismo Chino Vallejos, ¿ok? Que tiene gran defensa de derribos y que lo obligue a boxear. Y lo mismo, por ejemplo, contra un John Silva, que hace algo similar. Así que
espero que vaya desarrollándose y tapando los huecos que pueda tener en su estilo, mientras le suben, por supuesto, el nivel de oposición. Así que, ojito con el cubano, que debería meterse, o por lo menos debería acercarse a los rankings en este 2026 y dar que hablar. Y como segundo prospecto, quiero mencionar a José Delgado, que acaba de perder, entre comillas, acaba de perder de hecho contra Nathaniel Wood, combate donde sinceramente lo vi haciéndolo mejor, para mí debió llevarse la victoria, pero al margen de ser resultadista, Delgado tiene 27 años todavía, tiene 3 peleas en UFC y ha mostrado un buen striking, gran gestión en ese alcance de 1,88 m que tiene, o sea, que es una cosa de locos para hacer un peso pluma. Y para imaginarlo mejor, es del mismo largo de brazos que tiene Conor McGregor, que es casi un hack contra rivales en las 145 libras, que lo supo demostrar el irlandés en su momento, que suelen ser más bien compactos los 145, ¿verdad? Pero también Delgado ha mostrado otros recursos, como una buena velocidad, pues buen timing también para pescar con ganchos o con cruzados justo cuando sus rivales intentan acercarse. Conecta también buenas rodillas, aprovechando lo alto que es, en el clinch sobre todo. Y en general creo que Delgado tiene esa capacidad para finalizar peleas con pocos golpes. ¿Ok? Aunque el único punto en contra, creo que tendría que ajustar sería tal vez que le baja un poco el ritmo a la mitad del segundo round en adelante, cosa que de hecho creo yo que le costó en su última pelea contra Nathaniel Wood. Así que pienso que haciendo esos ajustes necesarios de cardio, José Delgado puede abrirse camino en este 2026. Así que atención con el mexicano. Y ahora quiero hablarles de otro buen striker que también tiene buen instinto de finalización. Y este es un inglés que recién ha debutado en UFC, que es Luke Riley, de 26 años. Invicto con 12-0, que sufrió bastante, de hecho, contra Bogdan Grad, que lo iba neutralizando con pura lucha, con puro control. Que pienso que es definitivamente lo más bajito que tiene Luke Riley. Pero el tipo tiene un buen boxeo, de mucha velocidad, de bastante precisión también. Y de hecho, de gran poder de knockout. O sea, y para su edad, creo que también terminó mostrando mucha calma, suficiente temple como para escuchar a su esquina luego de haber perdido el primer round, para no frustrarse y poder continuar con su boxeo hacia el segundo round y terminar finalizando. Y creo que va a seguir evolucionando, mejorando esa defensa de derribos, ese grappling defensivo también que le falta, mucho mejor aún entrenando contra un tremendo, o bueno, entrenando con tremendo grappler que es Paddy Pimblett, que también es su amigo, y creo que puede hacer bastante ruido con ese estilo tan vistoso en este 2026. Así que atentos con Luke Riley. Y quería cerrar con la 145 hablando de Myron Santos, 25 años nada más, buen striker, buena defensa de grappling también, que ya venció a buena competencia como Mohammad Naimov, a Siddiq Yusuf, pero el tema con Santos es que falla mucho para dar las 145 libras, o sea, incluso sin ser tan grande. Y creo que si se queda como 145 y arregla el asunto del corte de peso, es un buen prospecto. Pero si termina subiendo a 155 como ya lo ha hecho antes, creo que se queda corto. Así que bueno, quizás para este 2026 encuentro de todas formas a la división del peso pluma con un pequeño bajón en cuanto a prospectos, pese al buen talento que hay actualmente, claro está. Pero igual, de repente para hacer esto más entretenido aún, vamos a terminar rankeando qué divisiones tienen a los mejores prospectos, ¿ok? O algo parecido. Y también qué prospectos serían los que tienen mejor proyección, quizás para ser élite o para ser campeón incluso. Por supuesto, hipotéticamente, porque ya saben cómo se suelen desinflar los prospectos, incluso los más talentosos. ¿Ok? Listo. Llegamos a las 155 libras, división que desarrolló en 2025 prospectos como Fares Siam, a Mauricio Ruffi, a Ignacio Bahamondes, a Manuel Torres. Todos estos ya rankeados dentro del top 15, o al menos pululando alrededor del ranking entre entrando y saliendo. Pero aún hay más guerreros que creo pueden tener el mismo camino, el mismo destino en este 2026. Y comienzo con John Pork, o Magomed Saidnukov, o Chanko, que es su apodo original, que es un guerrero de 30 años que está invicto con 8 peleas a nivel profesional, que todavía no debuta en UFC, pero su pelea en el Contender Series pues ha sorprendido bastante ya, con un Muay Thai muy agresivo, de gran volumen, descomunal volumen de hecho, muy veloz, con esas patadas que son muy dañinas, sean altas, sean medias, sean bajas, ¿ok? De hecho, podríamos también deducir que debido a ser discípulo de Islam Makhachev y de
Khabib Nurmagomedov también es bueno como grappler, pero si aún no lo hemos visto en ello, en todo caso, hay que ser cuidadosos con irnos muy arriba con John Pork. Pero igual, hasta el momento, y visto lo visto, la expectativa que tengo para él en el 2026 es ciertamente alta. Así que atención con este prospecto de Daguestán, que hasta tiene pinta de rankeado ya. ¿Ok? Y otro tipo que me parece que tiene gran proyección es Quillan Salkild, que es un australiano de 25 años, que acaba de ganar con un knockout terrorífico, ¿ok? A Nasrat Haqparast, que venía enrachado y muy cercano a los rankings, de hecho. Y con Salkild tenemos a un guerrero muy equilibrado en cuanto a estilo, que es un kickboxer primordialmente, que goza de un tremendo alcance de 1,91 m, que es del mismo largo de brazos de Dan Hooker, por ejemplo, que tiene también gran altura de 1,83 m, igual que Dan Hooker también, y que tampoco le teme ir al suelo si es que la pelea se complica, ¿ok? Ya que aplica buenos derribos, sabe mantener bien el control de suelo, me refiero, donde no deja de intentar sumisiones o no deja de hacer daño. Así que con todas esas variantes en su juego, creo que en este 2026 puede seguir madurando, puede seguir mejorando. Así que atención con Quillan Salkild, interesante prospecto en la 155, igual que John Pork, ¿ok? Y se suma a ellos Nurulo Aliyev, que es un peleador de Tayikistán de solo 25 años, igual que Salkild, invicto también con un 11-0, con 3 victorias en 3 peleas en UFC. Un tipo que impactó, de hecho, en 2022 ganando su contrato de UFC con solamente 21 años, ¿vale? Pero que luego cayó con problemas de lesiones, que también sufrió la pérdida de su padre y demás incidentes que hicieron que no priorice su carrera. Pero aún así, este 2025 ha logrado 2 victorias, ¿vale? Dejando claro lo que trae sobre la mesa. Aliyev es un peleador muy enfocado, muy simple también, de hecho. Tiene un estilo muy de Khabib y hasta físicamente se parece bastante. De pie es un peleador bastante básico, primordialmente defensivo, ¿vale? Pero tiene cierto poder en las manos, pega muy poco, pero cuando lo hace yo creo que sí remece. Y cuando decide ir a su especialidad, aplica, creo, un grappling de mucha presión, de mucho apoyo contra la reja, donde intenta sumisiones, donde intenta hacer daño sobre el control, y también tiene un control de donde también es bastante complicado salir. Así que respecto a Salkild y John Pork, digamos, es un tipo mucho más conservador, pero tiene el estilo perfecto como para ganar peleas, ¿ok? Y en esta era de Paramount quizás estos peleadores tácticos la van a tener mucho más complicado para recibir oportunidades de crecimiento o de ranking por último, pero con un tanto más de agresividad creo que le puede ir mucho mejor. Así que ojo con Nurulo Aliyev, que es un buen talento, que es un buen prospecto bastante sólido en las 155 libras. ¿Ok? Y ya vamos bastantes minutos y todavía faltan 4 divisiones, así que arranquemos de una vez con las 170 libras. Y quiero hablarles primero de Islam Dulatov, que es un peleador alemán de 27 años, que debutó con derrota, de hecho, a los 21 años, y desde entonces tiene 100% de finalizaciones en 12 peleas, la última en su debut en UFC. Y en cuanto a estilos, Dulatov es un striker de buena técnica, ¿vale? Veloz, es capaz de aprovechar su rango también, pero lo que más ha resaltado ha sido su poder de knockout. O sea, en el que no necesita, digamos, impactar de lleno para arremecer o para noquear directamente. Y en cuanto a puntos débiles, todavía no estamos del todo enterados, ya que ha mostrado buena defensa de derribos, pero por último, pues Adam Fugit, que fue su rival, no es un grappler de oficio, pero en general parece un peleador completo, ¿vale? Y sobre todo, parece un peleador que tiene una forma natural en cuanto al factor peligro, ¿vale? Sobre todo con los puños. Y por último, con lo que dudo un poco es con su compromiso, porque el tipo pelea de forma muy espaciada. Solo peleó una vez este año, o bueno, sí, pues este año. Me hace pensar que en algún momento se va a relajar y lo van a pescar, o que no va a estar nunca muy urgido por pelear. Pero bueno, con todo este rollo de ser modelo de Versace o de ser muy asiduo a las redes, etcétera, siento que se va a relajar. Pero como digo, esto va de prospectos y Dulatov es un prospecto. Aún tiene margen de desarrollo para seguir trepando, así que yo lo veo en el ranking de los pesos welter, o al menos cercano. Obviamente sí tiene continuidad, como digo. Así que ojito con Islam Dulatov. Y el siguiente peleador que añado a la lista es Jacoby Smith.
Este peleador de Oklahoma sí tiene pinta de peleador, ¿vale? Cerca de cumplir los 30 años ya en enero de 2026, igual que Alexandre Topuria, por ejemplo. Invicto con 11 peleas profesionales, 2 de estas últimas en UFC. Y Smith, a comparación de Islam Dulatov, es más bien de los que tienen un físico más compacto, con 1,78 m nada más, de la altura de Islam Makhachev, como para imaginarlo mejor. Y es un guerrero extremadamente potente, muy fuerte en el cuerpo a cuerpo, luchador de formación, es decir, tiene una lucha y un control de suelo muy, pero muy de élite. Y lo que hemos visto también es que, y es una grata sorpresa de hecho, es que además de ser un heavy wrestler, también tiene gran poder en las manos. Ese boxeo sí está bastante básico, pero todavía, pues aún con esos básicos, logra ser muy eficiente. El 72% de sus victorias han llegado por la vía del knockout. Y como digo, es un dato bastante sorprendente, siendo él formado en la lucha colegial estadounidense. Pero habiendo seguido quizás el camino de, por ejemplo, un Joel Romero o un Daniel Cormier, que son luchadores de formación, nos sorprende que de alguna manera se desarrolle una especie de base para que tengan también poder de knockout natural, ¿vale? Así que mucho ojo con Jacoby Smith, que ya tiene pelea porque en febrero se enfrenta contra Seo Kyung-ko, que no es pan comido porque tiene 3 victorias en UFC, pero veo calidad en Smith, pese a que quizás el cardio es una tarea pendiente para él, pero sí que lo veo mejorando y metiéndose a los rankings y, por qué no, siendo un élite en el corto plazo, por supuesto, si es que arregle el tema de su cardio, que creo que le flaquea un tanto. Y otro del que puedo hablar es sobre Jonathan Mikalev, que es un peleador australiano de 26 años, de 1,96 m de alcance, ¿vale? Que lo aprovecha bastante bien siendo primordialmente un kickboxer. Ya ha debutado en UFC ganando a Kevin Jousset, que no es un paquete, que de hecho había vencido a Song Kenan, que supo plantarle cara a Ian Garry en su momento. Y Mikalev pues tiene bastante que probar todavía porque pues no ha tenido buena competencia, pero lo veo como un guerrero muy tiempista, de combinaciones cortas, pero con unas patadas a la zona media que son bestiales, ¿ok? No le puedo dar tantas flores como para decir que es un futuro élite, pero sí que creo que tiene madera, sobre todo en cuanto a inteligencia, en cuanto a decisiones, ¿ok? Y creo yo que puede tener un buen 2026. Y a quien sí le puedo dar crédito tal vez es a Sam Patterson, inglés de 29 años, que todavía está no rankeado, pero tiene ya 4 victorias consecutivas en UFC. Peleador de quien sí puedo decir que le va a ir bien de pie y también le va bien en el grappling, que de hecho preferiría que tome más el rumbo del grappler, ya que, bueno, sus 2 últimas derrotas, o bueno, sus 2 derrotas profesionales que tiene son por knockout, ¿ok? Por lo que algo no pinta bien ahí con su asimilación, pero en general creo que por habilidades, por inteligencia, Patterson debería ser un guerrero que puede colarse dentro de los rankings en 2026, intentando seguir trepando, por supuesto. Y ahora sí, para terminar con las 170 libras, quiero meter como bonus track al bebé de la era de hielo en adulto, que es Mikhtibek Orolbai, que, bueno, todo el mundo lo conoce y hasta sería ya no sería estrictamente un prospecto, pero creo que ahora mismo ya iniciando una nueva etapa como peso welter, si es que decide quedarse, luego de sus malas experiencias cortando peso hasta las 155 libras, y aún con 27 años, creo que Orolbai sí es una suerte de prospecto, ¿ok? Acaba de debutar como 170 libras, de hecho, acaba de debutar noqueando a Jack Hermansson, que venía desde las 185 libras, mostrándose muy explosivo, mucho más potente también. Y quizás con Orolbai, si es que logra meter un poco más de músculo, ¿vale? Esa lucha de tanta presión, ese daño que suele acumular y con esa asimilación que tiene, que es tremenda, creo que puede tener un buen futuro, incluso hasta como rankeado en este 2026. ¿Ok? Buenos y muy buenos prospectos en este 2026 para los pesos welter, amigos. O sea, no paran de salir. Lo bien que se están desarrollando, lo bien que se está renovando esta división, me gusta mucho. Pero vamos a la división de las 185 libras. Y primero les traigo a Ateba Gautier, un monstruo camerunés de 23 años. Y no voy a venir aquí a decir que es mejor que Francis, por ejemplo. Pero sí tengo que decir que en cuanto a proyección, ha mostrado incluso más técnica, mejor timing para sacar las manos, mejor de lo que hacía quizás Francis Ngannou incluso cuando ya peleaba en la élite de UFC.
Creo que técnicamente Gautier es un peleador mucho más evolucionado, menos rústico de lo que se puede pensar. Y por supuesto que carga ese toque de la muerte, ese poder de knockout destructor que hasta se deduce que lo tiene con ese 1,93 m de altura que tiene y ese 1,96 m de alcance también. Y de esa densidad muscular también que tiene, que uno no se explica cómo corta hasta las 185 libras. Y sobre su grappling o su quijada, que son asuntos que aún no hemos explorado con Gautier, no vamos a saber nada hasta que siga escalando de nivel. Pero por lo demás, creo que estamos viendo un prospecto que se va a abrir camino casi de forma inevitable en los rankings, e incluso con la edad que tiene y lo impresionante que hemos visto, podría llegar a niveles cercanos al título. ¿Por qué no? ¿Que va a perder? Quizás, seguramente, pero hasta lo que hemos visto ha sido impresionante. Y otro prospecto que siento que puede tener un buen andar este año es Baysangur Susurkaev, o bueno, me refiero al 2026, peleador checheno de 24 años, compañero de entrenamiento de Islam Makhachev y Arman Tsarukyan, tremendos compañeros que tiene, de hecho, invicto con 11 peleas, 2 de estas en UFC, y con Susurkaev es obvio que existe una tremenda capacidad para finalizar peleas, 91% de finalizaciones que tiene el tipo, que es un noqueador principalmente, pero en su última pelea contra Eric McCónico, que no tiene tanto nivel de UFC, lo vi bastante receptivo, lo vi recibiendo bastante golpes. Eso sí, al menos debo decir que hace buen trabajo desviando golpes. Pero en este 2026 podría seguir rindiendo e inclusive podría seguir dando guerra si es que es necesario, ya lo he demostrado. Así que atención con Baysangur Susurkaev. Y luego ya podemos mencionar a otros con los que siento quizás menos emoción. Christian Leroy Duncan es un buen prospecto que puede tener unos buenos años. Con ese poder de knockout que tiene, creo no debería pasar desapercibido. Lo mismo, Mansur Abdul Malik, que es un poquito más de lo mismo. Y uno que me interesa muchísimo es Yusri Belgaru, que puede tener 33 años, o sea, se pasa la valla que habíamos impuesto al principio, pero es un striker peligrosísimo, que es una bestia física y que inclusive hasta está mejorando en su defensa de derribos, ¿vale? Así que me parece que hay talento también emergiendo en las 185 libras, ¿ok? Y ya llegando a las 205 libras, quizás el único que me parece un prospecto muy interesante tendría que ser Abdul Rahman Yahaev, invicto de 8-0, 24 años nada más, un tipo de buen alcance que lo sabe aprovechar, que su poder de knockout no es algo impresionante, pero que tiene la velocidad y la precisión suficiente como para sorprender, como para impactar, sea con puños o con patadas, y así inclusive finalizar. De hecho, Yahaev acaba de debutar en UFC, noqueó en 30 segundos a Rafael Sequeira, que obviamente está para esto, Rafael Sequeira, para hacer debutar prospectos, pero en general Yahaev parece tener estrella y para mí debería acercarse a los rankings en este 2026, así que atención con Yahaev. Y agregaría como bonus track a Navallo Sterling, que es un australiano de 28 años, invicto con 8-0, que de hecho ya tiene 3 victorias en UFC, pero ahora mismo el hecho que haya ganado sus 3 peleas por decisión, que no haya podido finalizar a Tuco Tocos, o sea, a Bellato, me hace pensar que está verde todavía, que está inmaduro, pero igual me parece un tipo bastante completo, bastante táctico, inteligente, que creo que se puede abrir paso en este 2026, sobre todo en la 205, que sí necesita talento emergente definitivamente. Y para terminar el video ya tenemos a la máxima división de la UFC, en teoría la que siempre debe ser el plato fuerte, muy venida menos eso sí, pero tengo un prospecto que creo que puede tener un futuro muy importante y para mí ese es Mario Pinto. 27 años, invicto, acaba de debutar en UFC finalizando a Jonathan Diniz, que no es un paquete para nada, y lo hizo luciendo muy bien. Muy responsable de pie, muy dominante también en el suelo, haciendo daño cuando está en posición dominante como debe hacer un grappler de MMA. Creo que tiene técnica, que tiene el físico como para abrirse paso en el ranking de forma muy rápida. E igual que con Walter Walker, por ejemplo. Estos tipos pueden trepar rápido en el ranking en esta división porque se los necesita, porque no hay tampoco tanta oposición, ¿vale? Así que ojito con Mario Pinto. Ojo con este portugués que tiene acento inglés, ¿vale? Y bueno, tiraría como otros pesados a tomar en cuenta quizás a Josh Hockett, de repente a Steve Asplund también, o Steven Asplund,
Pero con los pesos pesados, pues es como si mencionaría, no sé, a Shamil Gaziev como un talento emergente o a Talison Teixeira como un gran prospecto, así que no tiraría más pesos pesados en la lista. Y en general, para cerrar el video, hay que tomar en cuenta que casi siempre hay prospectos que se caen, ¿vale? Que no es porque no hayan sido prospectos en su momento realmente o porque no hayan tenido el talento, sino que en el camino quizás perdieron la motivación o que no se prepararon de forma casi obsesiva en la que lo tienen que hacer para llegar a la élite en este deporte, al menos, o porque no tuvieron suerte, por último. ¿Ok? Así que, pues como para doblar la apuesta, ¿vale? De todos los que he mencionado en este video, sí creería que quienes van a llegar a los rankings o quienes son los prospectos más importantes y van a lograr tener un impacto como futuribles élites o al menos de quienes se va a hablar como probables élites, deberían ser Alexandre Topuria en las 135 libras, que creo que ha demostrado ser un peleador muy completo y muy capaz en todos los frentes, boxeando, luchando, controlando de todo. También mencionaría a Nurulo Aliyev en las 155 libras, que es quizás el más discreto de todos los prospectos en las 155 libras, quizás el más desconocido de toda la lista, pero creo que tiene un estilo de luchador pesado que sabe cómo ganar peleas, al estilo Khabib, como decía, ¿vale? También mencionaría en las 170 libras a Jacoby Smith, que creo que es como un Tyron Woodley a nivel de lucha. Igual no quiero patinar con las comparaciones. A nivel de lucha, a nivel de potencia física, pero con muchísimo más poder para hacer daño. También mencionaría a Islam Dulatov. También me parece un buen prospecto. Pero ojo, si es que le interesa seguir creciendo, podría llegar lejos, ¿ok? Y también diría que en las 185 libras el gran cuco es Ateba Gautier, que claro que ha ganado paquetes en este tiempo, ¿verdad? Pero siento que tiene todas las condiciones técnicas, pero sobre todo las físicas para impresionar y dejarnos alucinados en este 2026. Así que amigos, este fue el video de hoy. Espero te haya gustado, dame un like y déjame tus comentarios también. De repente tienes a otros prospectos en el radar que a mí se me han pasado, que a mí se me han olvidado. Y por supuesto, dame una mano suscribiéndote al canal para que puedas seguir creciendo. ¿Listo, amigo? Pues nada, que esté muy bien. Feliz Navidad. Chao.